Hola niños, hoy, viernes 29 de mayo, vamos a trabajar en el área de historia. Vamos a continuar con los temas referentes a nuestro último bloque del libro de Cep. Ahora nos tocan las reformas borbónicas, la invasión napoleónica a España y el nacionalismo criollo. Vamos a trabajar con esto el día de hoy. Pero antes de comenzar, como siempre, debemos dar gracias a Dios por todo lo que tenemos. Gracias, Jesucristo bendito, por todo lo que nos das. Gracias por cada bendición, por nuestra familia, por la comida, por el vestido, por la casa, por todo lo que tenemos, pero sobre todo por tener un día más de vida y salud. Te pedimos, Señor, por favor, que cures al mundo, a toda la gente, para que podamos salir pronto de esta situación. También te pedimos nos des luz y entendimiento para aprender todo lo que nos enseñarán el día de hoy. Gracias por todo lo que nos das. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Las reformas borbónicas. ¿Qué es eso? Bueno, borbónicas es un apellido de una familia noble, los Borbón, que de hecho siguen siendo los reyes de España en la actualidad. Vamos a ver qué dice aquí. Las reformas borbónicas en la Nueva España fueron una serie de cambios administrativos aplicados por los miembros de la monarquía absoluta borbónica y los españoles de la Casa de Borbón a partir del siglo XIII en el virreinato de la Nueva España. Uno de los principales objetivos de las reformas emprendidas por los Borbones fue la reorganización política de sus territorios coloniales, los también llamadas reformas borbónicas. Este cambio era importante porque permitiría un mejor conocimiento de los dominios transatlánticos y en consecuencia una mejor administración promovida por personas ilustradas cercanas a los reyes de España. Durante el reinado de Carlos III, estas medidas se implantaron en el territorio novohispano y el encargado de aplicarlas fue José de Gálvez. A partir de las reformas, Nueva España sufrió un importante cambio territorial. En 1786 se establecieron las 12 intendencias en que se dividió el virreinato: Durango, Guadalajara, Guanajuato, México, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Michoacán, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Con la creación de la intendencia y la implementación de las reformas políticas en su conjunto, se dispuso de un grupo de colaboradores del monarca que redujeron las tareas del virrey. Por ejemplo, las 12 intendentes políticos, jefes políticos de las intendencias, se harían cargo de los aspectos políticos, administrativos y económicos en sus jurisdicciones. En principio, los virreyes claramente se opusieron a esta iniciativa por su significativa disminución de poderes y debilitamiento de su imagen de autoridad, ya que ellos representaban al rey en las colonias. No obstante, el virrey continuó como la autoridad política más importante en el virreinato, por lo que con el tiempo apoyó finalmente la creación de las intendencias. Además, en la práctica no llegó a consolidarse la autoridad de todos los intendentes ni las delimitaciones territoriales de las intendencias. La audiencia también resintió el peso de las reformas. Al respecto, uno de los cambios más importantes fue la reducción del número de criollos en dicho organismo, con el fin de impedir el surgimiento de intereses locales. Reformas mercantiles y económicas. Entre las reformas económicas, una de gran trascendencia transformó el régimen comercial entre España y sus colonias. Las autoridades pusieron fin al monopolio comercial de Sevilla y Cádiz, únicos puertos autorizados hasta entonces para comerciar con las colonias. Así, con las reformas, se abrieron nuevos centros de salida y recepción de mercancías entre España y las colonias en América.
Con la Real Cédula de 1774 se levantó la prohibición que impedía el comercio entre Nueva España y los virreinatos de Nueva Granada y Perú. En 1789, Nueva España recibió autorización para comerciar con varios puertos españoles y con los diferentes puertos de otras colonias. En términos generales, el verdadero beneficio de estas medidas para Nueva España fue un cierto clima de libertad, producto de un auge económico que, por otro lado, provocó que navíos extranjeros introdujeran abundantes mercancías por el puerto de Veracruz, lo cual impulsó la modernización de esta ciudad. Ahora vamos con el segundo tema, invasión napoleónica y su impacto en América. Una vez que las tropas francesas entraron a España, el astuto emperador presionó al rey Fernando VII para que abdicara. En su lugar, Napoleón colocó a su hermano José Bonaparte en 1808. 3 años después del ascenso de Napoleón al poder en Francia, España comenzó a vivir la consecuencia de las guerras del emperador para expandir por Europa el imperio francés. Para 1807, Napoleón se había impuesto la meta de doblegar a la poderosa Inglaterra. El propósito de eso era invadir Portugal por la frontera con España y atacar desde el sur de la península ibérica la importante posesión inglesa del Peñón de Gibraltar. Las grandes y poderosas colonias de América aprovechó la flaqueza de España para luchar por su independencia. Así obligó a España a dejar que el ejército francés pasara por sus tierras para llegar a Portugal, que era un aliado de Inglaterra. Entonces, el Consejo de Regencia propuso que las colonias fueran parte del gobierno. Por eso se crearon las Cortes de Cádiz, que convocaron la participación de representantes de todas las provincias de España y de las colonias de América. ¿Cuál fue el impacto en América de esto? Su impacto en América, dice aquí, ahora los españoles pensaban que los súbditos de las colonias podían ayudarlos a recuperar su país. Con el paso arrollador del ejército, Napoleón logró someter gran parte de Europa occidental y forzar a otros países a convertirse en sus aliados. Uno de esos aliados era España. La convocatoria a las Cortes de Cádiz permitía que cada colonia escogiera a un diputado que la representara en España. Este llevaría a la metrópoli las preocupaciones de la población a cambio de apoyo para defender a España de la invasión napoleónica. Con la crisis de una invasión en su propio suelo, la visión del gobierno español hacia sus colonias cambió. Y de ahí pasamos al nacionalismo criollo. Ya habíamos hablado quiénes eran los criollos, niños, ¿recuerdan? Efectivamente, eran los hijos de españoles que ya habían nacido en tierras americanas. Vamos a verlo. El nacionalismo criollo en Nueva España engloba todas las creencias y sentimientos de pertenencia de los residentes criollos de esta zona y de las subsecuentes repúblicas independientes que surgieron tras las guerras. Los criollos eran todos los descendientes de familias europeas, pero nacidos en suelo americano. El sentimiento nacionalista criollo empezó a surgir antes de la independencia de los países y se reforzó después de esta. Fue causada por las diferencias culturales y económicas entre España y sus colonias americanas, como también por causa de las leyes establecidas por el rey de España que resultaron perjudiciales para los habitantes criollos de las colonias. ¿Qué es el nacionalismo criollo? La transformación de un patriotismo a nacionalismo se dice que ocurrió en el Congreso de Chilpancingo en 1813, cuando se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. La
realización criolla de una existencia independiente de la europea y las grandes diferencias entre los mismos criollos y los habitantes de las colonias nacidos en España dieron a los coloniales una fuerte conciencia de sí. Además, este sentimiento generó una madurez repentina en su identidad como americanos, un cambio abruptamente cultural. Antecedentes. A finales del siglo XVIII, las reformas impuestas por los dirigentes españoles hacia las colonias causaron divisiones e inestabilidad en las relaciones que entablaban los dirigentes habitantes de España y aquellos que controlaban las colonias en Nueva España. Muchos de estos dirigentes coloniales vieron a las reformas como un ataque a sus libertades económicas y a su estatus social. Esta nueva brecha ideológica que se creó con el intento de imposición de dominio por parte de los gobernantes españoles aumentó exponencialmente los problemas de ideología que ambas partes tenían desde la época de la conquista. Causas del nacionalismo criollo en Nueva España. Poco acceso a buenos trabajos. Recuerden que no les daban las mismas oportunidades que a los españoles que habían nacido en España. ¿Por qué? Porque a los criollos habían nacido en esta tierra y no les daban los mismos derechos. Las causas del surgimiento absoluto de un nacionalismo criollo se encuentran arraigadas profundamente en la historia colonial. La lucha que tenían los blancos criollos contra los blancos peninsulares por el acceso privilegiado que tenían estos últimos a trabajos de mejor paga es considerada la principal causa del sentimiento patriota y nacionalista en las colonias. El tratamiento despectivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los trataban mal, no eran tratados igual que los peninsulares. La actitud peninsular para con los criollos era considerada despectiva en Nueva España. Los criollos sentían que eran tratados como personas inferiores, tanto en moral como mentalmente. Esto fue contrarrestado por intelectuales criollos al llevar al espectro público una lucha intelectual que defendía los valores criollos y promulgaba un sentimiento americano. Estas tensiones criollo-peninsulares estaban muy marcadas en México y fue allí donde el nacionalismo criollo tuvo sus más altos defensores. Entre ellos destaca el historiador Carlos María de Bustamante y el clérigo Fray Servando Teresa de Mier, quienes luchaban públicamente contra los españoles gobernantes que promulgaban el anticriollismo. Consecuencias del nacionalismo criollo en Nueva España. El nacionalismo criollo era el ingrediente que faltaba a los patriotas sudamericanos para alzarse contra el imperio español y contra los regímenes que controlaban sus tierras. Ayudó en el arraigo y promulgación de los símbolos nacionales patrios y fue la base en la creación de la identidad nacional para cada país de América del Sur. Fue una de las principales causas de la independencia de todos los países coloniales, dado que se separaban marcadamente las ideologías de los españoles de las de los criollos. Sin embargo, también es considerado como un arma de doble filo que sirvió para promulgar un localismo en cada región, que separó al continente latino en varias repúblicas independientes. Con base en esto, es probable que el nacionalismo criollo haya servido no solo como causa de la independencia sudamericana, sino como consecuencia de la no unificación de todos los países de la región bajo una misma bandera. Y bueno, niños, con esto terminamos nuestro tema de hoy. Y por aquí, tanto aquí en este video como en sus asignaciones que tienen en la plataforma, tenemos lo que vamos a trabajar el día de hoy. Por favor, les encargo mucho su trabajo completo.
Yo sé que es fin de semana, por eso se les da mucho más tiempo para entregar sus asignaciones. Recuerden la excelencia en la limpieza, la letra clara, la fecha, todo lo necesario que debe de llevar sus trabajos. Nos vemos en la próxima. Los extraño.